con ustedes, voy a compartir con ustedes en Nehemías capítulo 5, versículos 14 y 15. Nehemías capítulo 5, versículos 14 y 15. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernantes que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así. Mire lo que dice la palabra: yo no hice así a causa del temor de Dios. Quiero resaltar la frase: pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Yo quiero meditar en la palabra acerca del temor a Dios, y el título es Tiempo para vivir en el temor de Dios. Tiempo para vivir en el temor de Dios. Como hemos venido hablando y enseñando, de que pues en este tiempo no estamos congregados en los templos, no estamos congregados unidos, pues el control de nuestras vidas lo tiene Dios totalmente. Ni yo, ni líderes, ni pastores, ni personas que nos ayudan en la iglesia pueden ver lo que tú haces. Inclusive, ni aun tus padres que viven en tu mismo hogar contigo o con ustedes pueden mirar todas las actividades y aún no todos los pensamientos que cada uno de nosotros tiene. Por eso quiero compartir con ustedes este tiempo. El título es Tiempo para vivir en el temor de Dios. Verdaderamente, como dice Nehemías, dice que el pueblo estaba oprimiendo, los gobernantes del pueblo estaban oprimiendo al pueblo de Israel que había venido de la cautividad de 70 años por el rey Artajerjes. Fueron traídos de nuevo a habitar de nuevo en sus tierras, y ellos comenzaron de nuevo a restaurar las murallas de Jerusalén, restaurar todo el templo, restaurar todas las cosas, poner las puertas a la ciudad y todas las actividades. Pero habían ciertas cosas que los gobernantes en tiempos pasados venían practicando, venían haciendo. Dice que ellos pues tomaban más de lo que la usura, tenían usura, tomaban más de los impuestos, tomaban pues las tierras, pues en otras palabras hacían de ellos mercadería, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y ellos estaban, los gobernantes, todos los de este tiempo. Dice que en el versículo 15, pero los primeros gobernantes que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y vino más de 40 ciclos de plata, y por el vino más de 45 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban. Mire lo que dice: aún sus criados. O sea, todo el mundo iba cortando su tajada. Dice que aún los criados. Pero dice Nehemías: pero yo no hice así a causa del temor a Dios. Entonces, lo primero que quiero resaltar de todo esto es que dice Nehemías: yo no hice así. Yo no hice así a causa del temor a Dios. Y quiero hablarle un poco del temor a Dios. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. De ahí nace el temor al Señor. Pero fíjense que dice el principio de la sabiduría
Una persona es sabia cuando teme. De pronto uno acá en el mundo en que vivimos, nos movemos, una persona sabia es la que, digamos acá en los términos de nosotros, es la más avispada. Esa persona, Dios mío, hasta la admiran por ser malo, por hacer las cosas como en otro nivel de los demás, ¿verdad? Como que tiene un alcance mayor, es una persona sabia para el mundo. Pero acá en la Biblia el temor a Dios es diferente, dice el principio de la sabiduría. Entonces el temor a Dios, esa es la definición, ¿verdad? De lo que es el temor a Dios, tener respeto a Dios. Y para que esto ocurra tiene que haber un nuevo nacimiento en la persona. Nosotros humanamente no hay temor a Dios. Primeramente tiene que haber un nuevo nacimiento en la persona para que pueda tener temor a Dios. Porque nadie puede temer a alguien que no conoce. Porque si no conozco a alguien, no lo respeto. Es más, si no lo ama, no lo respeto. Entonces quiero hablarle de algunos puntos. El primer punto que voy a tocar es el temor. El que tiene temor a Dios nos lleva a dos cosas que vemos en el versículo que leímos. Dice que los primeros gobernantes en 15, que fueron antes de mí. Entonces, el que tiene temor a Dios no se deja llevar de la conducta de los que están a su alrededor. Hay personas que dicen, pero yo hice esto porque fulano lo hizo y yo lo hice. Entonces no hay temor a Dios, hay temores a las personas, hay respeto a las personas. Entonces dice, pero yo no hice así por causa del temor a Dios. O sea, hubo una causa por la cual él no actuó igual que los demás. Tú no estás llamado a actuar igual que los demás. Tú que eres hijo de Dios, tú tienes temor a Él. Tú no te dejas arrastrar. Dice, pero los primeros gobernantes, dice, fueron antes de mí, abrumaron al pueblo. O sea que se tenía que seguir esa secuencia de seguir con lo mismo que venían los demás. Entonces, una persona que tiene temor resiste a las mayorías. Muchas veces los jóvenes y las personas se dejan llevar por lo que hace la mayoría. Tú no hagas lo que hace la mayoría. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una especie en vía de extinción. Tú estás llamado a marcar la diferencia. Entonces, Él no hizo así a causa del temor a Dios. Que en el medio de nosotros, o sea, en donde nosotros nos movemos, no vamos a actuar de la misma manera por causa del temor a Dios. En ese tiempo era el dinero, estaba aquí el dinero, estaban las tierras, los criados. Pero en este tiempo no está Nehemías, en este tiempo estás tú y estoy yo. Estamos todos expuestos a tentaciones, a pasiones juveniles, a pensamientos. Estamos expuestos a tener tiempo para el ocio, para pecar. Nadie me ve a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, papá y mamá se acostaron y yo estoy acá viendo pornografía. Hoy en día, ¿verdad? Son las tentaciones que pueden venir a nuestra vida y cosas invisibles que de pronto el ojo humano no ve. Entonces, Nehemías no lo hizo así por causa del temor a Dios. Si hay temor a Dios, nosotros vamos a ser personas que no vamos a hacer lo que los demás hacen. Dice, el que tiene temor a Dios lo lleva a resistir la conducta de los que le rodean. Es una persona que no se deja llevar porque los demás lo hacen. Primeramente piensa en Dios, piensa en agradar a Dios, piensa en honrar a Dios. Y eso fue lo que pudo impedir que Nehemías actuara en la misma conducta que venían haciendo los demás reyes. Entonces, cuando nosotros tenemos temor a Dios, resistimos las costumbres de la cultura, resistimos la costumbre de lo que nos rodea, lo que se viene haciendo de costumbre. Hoy en día
Dice que la palabra que las costumbres de los pueblos son vanidad. Tú no puedes seguir lo que los demás hacen. Tú no te puedes dejar llevar porque este es lo que está de moda. Porque esta es la cultura que todo el mundo lo hace. Si yo no lo hago, pues entonces estoy fuera de onda. Ya no estoy en la misma conexión, ya no estoy en lo mismo y me voy a sentir mal, ¿verdad? Y muchas veces los jóvenes se dejan llevar por lo que hacen los demás jóvenes. Nos dejamos llevar muchas veces de lo que hace la mayoría, nos dejamos llevar de lo que hace la cultura. Hoy en día la cultura, no, eso es cultura. La pornografía hoy en día es el arte, es arte. Eso es arte. Entonces nosotros tenemos el temor a Dios. No vamos a ser igual, no vamos a actuar de la misma forma, porque hay algo en nosotros y es el temor a Él. Entonces, dice que Él no hizo así y tú tampoco tienes que hacer lo que están haciendo la mayoría. Hoy en día, ¿qué hace la mayoría? Lo que es más fácil. Es más fácil pecar que abstenerse. Es más fácil hoy en día abstenerse. Abstenerse es más difícil que pecar. De pronto de aguantar solo, joven, que de pronto no tienes una novia, ¿verdad? Y nadie te está viendo y tú haces por allá, nadie te está observando por allá, pero la presencia de Dios, los ojos de Jehová están sobre los justos y sobre los injustos. Dios nos está observando. Y eso es una de las cosas que nos lleva a tener temor, de que Dios está ahí, Dios está presente. Dios no solamente del templo, Dios no solamente que en el templo es que tengo que actuar bien, no tengo que decir malas palabras, no tengo que tener un mal pensamiento cuando estoy en el templo, porque eso es sagrado, porque ese es un lugar sagrado, no. En todo lugar, en toda circunstancia, en todo tiempo, nosotros si tenemos temor a Dios, aún en este tiempo de aislamiento, en este tiempo que estamos lejos de la congregación, no podemos observarles, no podemos mirarles, no podemos ver lo que aún cuando de pronto nos congregábamos, nos preguntaban, podíamos echar mentiras, ¿verdad? De nuestro estado espiritual, pero quien sabe verdaderamente cómo estamos es Dios. Y el que te puede ayudar, por eso primeramente cuando tú tienes temor a Dios, donde vas primeramente, aún si fallas, es a Él. Hay personas que llegan a los líderes, al pastor, pero no llegan a Dios, porque queremos primeramente romper, ¿verdad? Romper esos límites que Dios ha puesto. Primeramente hay que ir a donde Dios. Si usted pecó y usted tiene temor de Él, usted primeramente le comenta a Dios. Entonces, tenemos que la persona que tiene temor resiste a la conducta de los que le rodean y resiste las costumbres de la cultura donde nos desenvolvemos, la cultura actual, ¿verdad? Donde estamos. Como punto número 2, el temor a Dios no tiene lugar ni tiene tiempo. No tiene lugar ni tiene tiempo. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 12. Filipenses, Nuevo Testamento. Filipenses 2:12. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice que Dios es el que nosotros produce el hacer, el querer y el hacer por su buena voluntad. Estemos presentes o estemos ausentes, tenemos que temer a Dios. Entonces, el temor a Dios es una de las cosas que no tiene ni lugar ni tiene tiempo. No podemos decir que no, porque este es por este tiempo. No, yo voy a temer a Dios porque hasta diciembre. Hay jóvenes universitarios, que cuando llega diciembre, hasta ahí llegaron. No hay tiempo, no hay lugar.
Bueno, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Mire lo que dice: como siempre. Siempre, no tiene tiempo, no tiene lugar. Habéis obedecido, ni en mi presencia ni en mi ausencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el hacer como así el querer, perdón, como el hacer, por su buena voluntad. Dice que ellos obedecían siempre. Pero ¿cuál era la causa? Porque Dios había puesto el sentir. Dice, no como en mi presencia. Cuando Pablo estaba dirigiéndolo, estaba el líder como líder, motivándolo, mentoreándolo, ellos podían estar haciendo las cosas, ¿verdad? Pero él dice, no en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Ocupad en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, cuando Dios en nosotros produce, dice, el querer como el hacer, por su buena voluntad. El querer Dios lo pone en la soledad. El querer Dios lo pone cuando están las personas, porque es algo que viene de adentro. Hay personas que temen es a lo de afuera, porque todavía no tienen, Dios no ha puesto todavía el temor en su corazón. El temor no es de nosotros, el temor no es algo humano. El temor humano nos lleva a alejarnos de Dios. ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron? Ellos, dice la palabra, que tuvieron temor y se escondieron. Hay personas que uno les dice para buscar a Dios, para esto, y dicen que ellas tienen miedo. O sea, ese es el miedo, pero ese miedo no es el miedo del temor a Dios. El temor a Dios nos lleva a ocuparnos en la salvación, de que estemos centrados en la salvación, de que estemos centrados, pero desde adentro. Dice, pero Dios es el que en vosotros produce así como el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando hay temor, entonces nos lleva a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos ocupemos en la salvación. ¿Y qué es la salvación? Cristo. ¿Quién da la salvación? Cristo Jesús. Entonces, dice que ocupad en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ¿nos vamos a ocupar en la salvación solamente en la iglesia? No. Nos vamos a ocupar en la salvación no solamente cuando nos están viendo las personas. No como los fariseos, que los fariseos oraban, los fariseos ayunaban, los fariseos daban ofrendas, pero eran para ser vistos, dice la palabra en Mateo 6, para ser vistos por los hombres. Y él les dijo, entonces, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice que ora a tu Padre en secreto, porque la verdadera relación con Dios no es en oculto. Yo creo que Dios está probando tu temor. Dios te está probando para que tú veas que tienes temor o que no tienes temor. Dios está haciendo un examen de la iglesia en este tiempo, de los jóvenes en este tiempo. ¿A quién estamos temiendo? Estamos temiendo a los padres. Cuando ellos están un rentecito. Pero cuando no están, hacemos y deshacemos. No hay temor a Dios. Dios está haciendo un examen en este tiempo para ver a quién tememos. ¿Qué nos motiva a hacer las cosas? Porque Dios ve más allá. Dios ve, mire lo que dice la palabra. Porque Dios es el que produce en vosotros. Dice, Dios produce. Dios produce. Ahora, si Dios lo tiene que producir es porque no está. Y yo creo que Dios a muchos de muchos se está produciendo el temor. En muchos se está produciendo el temor en este tiempo. Y en muchos también se está dejando ver la falta de temor. Hay personas que no cogen la Biblia. Hay personas que no oran. Hay personas que la leían era en la iglesia.
No leían, no estudiaban la palabra. No, hay personas que no están ayunando. Y es por falta de temor. Hay personas que no sacan un tiempo para adorarle, porque adorábamos en la iglesia. Entonces, Dios quiere tratar nuestro temor. Dios quiere que se produzca el temor. Pero ¿dónde lo va a producir Dios? En la soledad. ¿Dónde lo va a producir Dios? Cuando nadie te ve, cuando nadie te está observando. Porque dice que Dios produce eso, porque eso es de Dios. Y cuando Dios produce, entonces no nos va a importar el tiempo, no va a haber el tiempo, no nos va a importar las personas, no nos va a importar quién esté, porque el verdadero temor inicia en la intimidad. No tiene que ver con la presencia de las personas. Entonces Dios está probando el temor. ¿Qué tanto temor hay en nosotros? Y quiero tocar tercer punto. Quiero tocar este otro punto. Vamos a ver un ejemplo de falta de temor en las Escrituras. La Biblia es el libro, uno de los libros, si no es el único, en que no esconde el error de sus héroes, de las personas que Dios escogió. ¿Por qué? Porque la palabra dice que para que nosotros no caigamos en el mismo ejemplo de desobediencia. Y quiero que busque en segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes 5, 25 y 26. Segundo libro de Reyes. Vamos a ver el ejemplo de Giezi. Dice que es el criado de Eliseo. Vamos a leer ahí esos dos versículos. Dice: entonces entró y se presentó ante su señor Eliseo y le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Tu siervo no ha ido a ninguna parte, respondió. Pero Eliseo insistió, porque Eliseo ya como tenía la parte de que Dios le mostraba las cosas. Él insistió para ver qué decía él, porque muchas veces uno insiste para ver qué dicen las personas. Cuando aquel hombre descendió a su casa, de su carro, para recibirte, ¿no estaba también allí mi corazón? ¿Acaso es tiempo de tomar plata, tomar vestidos y olivares y viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Bueno, fíjense lo que pasó. Yo le voy a hacer un resumen de esa historia. Eliseo, Dios lo había utilizado para sanar a un hombre, un general Naamán. Y Dios le dijo que no le tomara. Antes le llevaban un presente, esa era la costumbre de esos tiempos, a las personas que cuando visitaban al profeta, a alguien de Dios, que representaba a Dios en ese tiempo, ellos tenían que llevarle un presente. Pero Dios le dijo, porque en ese hombre había orgullo, Dios quería tratarlo, que no le recibiera nada. Pero cuando el criado Giezi oyó que Eliseo le había dicho que no, y él oyó que era plata, que era vestido, que era... Entonces él se le abrió la avaricia, la codicia. Y entonces él le dijo que no, pero cuando ya iban lejos, él se fue detrás. Y por eso aquí dice, entonces se presentó ante su señor. Bueno, ya él vino, tomó los vestidos, el oro, la plata, todos los presentes y los escondió. Entonces vino acá donde Eliseo como si nada, con la cara de yo no fui, así como que yo no hizo nada, yo soy santo y bien. Y él le pregunta: ay, ¿de dónde viene? No, yo no he ido a ningún lado. ¿Y dónde viene? No te estoy viendo que vienes. No, yo no he ido a ningún lado. O sea, ¿dónde podía seguir echando pues esa mentira? Entonces fíjese, él lo confronta y le dice que no. Entonces, después de esto dice que la lepra de Naamán se le pasó a toda la familia como consecuencia de no tener temor a Dios. Entonces, él no acató la orden. No acató la orden que Dios le había dado a Eliseo.
Cuando no tenemos temor, no acatamos órdenes de padre y madre, no acatamos órdenes civiles, no acatamos órdenes de nada porque no tenemos temor a Dios. No acatamos órdenes eclesiásticas de los líderes del presbiterio de la iglesia, no acatamos orden de mamá y papá, de nadie, de profesores, porque muchas veces no hay temor a Dios. La falta de temor lo llevó a un pecado de mentira. Cuando una persona tiene de costumbre echar mentiras o decir mentiras, no hay mentiras piadosas, todas son mentiras, son pecados. La mentira es mala. La Biblia dice que los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Entonces por eso es que Dios nos trata con la verdad. Por eso la forma de nosotros, dice la palabra, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. El lugar para Dios hacerte poner el temor de Él es cuando estás solo. Dice, en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, le puso su temor ¿dónde? En el secreto. Entonces Jesse fue un ejemplo de falta de temor. La falta de temor lo llevó a la mentira. Y la mentira le llevó a tener consecuencias en su familia, en su vida y en su familia. Entonces, vemos de que la falta de temor trae consecuencias a la vida de una persona. Si no hay temor, viene la mentira. Y de la mentira vienen muchos pecados. Porque la mentira es huir, ¿verdad?, de la verdad. Entonces, vemos de que Jesse fue un ejemplo de falta de temor al Señor. ¿Cómo terminó Jesse? Mal. Una persona que no tiene temor de Dios no va a terminar bien, va a terminar mal. Y de pronto a veces los jóvenes, las personas que uno por la misericordia del Señor le permite guiar, a veces se ponen bravas con uno, porque a veces creen que es uno el que no quiere que haga las cosas, se ponen bravos con los padres, con los profesores, ¿verdad?, con las personas que los cuidan, con los abuelos, que viven con abuelos. Y muchas veces nos están descuidando porque muchas veces no hay temor de Dios en nuestras vidas, no entendemos. Entonces Dios ha puesto personas para que nos cuiden. Dice que las autoridades, los civiles están puestas para cuidarnos. Y no estamos a veces, fíjense cómo está lo de la pandemia, que las personas no están acatando las órdenes. Y en Cartagena, Dios mío, una cantidad de casos se está llenando de coronavirus por no acatar las órdenes. No es tanto porque muchas veces nos escondemos, no, porque ay, ¿cómo vamos a hacer? Y el hambre y esto y lo otro. Hay personas que no salen a hacer nada, sino que porque salen y quieren estar en fiesta, en falta de temor a Dios, en fiesta, imagínense. Entonces, vemos que terminó mal. Nosotros tenemos la oportunidad de terminar bien. Nosotros tenemos la oportunidad de terminar y hoy arrepentirnos, porque siempre les he dicho que este tiempo es tiempo para arrepentirnos. Y primeramente a la iglesia, primeramente a los hijos de Dios. Dios está ordenando su casa. Dios quiere poner temor en nosotros. No podemos jugar a la iglesia, ir a jugar al culto. Voy a la del culto, bueno, Dios dijo, bueno, estás jugando al culto, te lo voy a quitar. Porque tú vas al culto, vas, pecas, rezas y empatas. Y después voy y pido perdón con cara de yo no fui como Jesse. Y listo, y ahí voy otra vez y Dios me perdona. ¿Verdad? Dios te perdona, ya Él te perdonó. Pero estamos jugando con la sangre del Señor. No valoramos, porque una persona que no tiene temor no valora. Y para concluir, quiero leerle un versículo, pero antes quiero leerle esta frase. Con la falta de temor añadimos pecado a pecado. Repito, con la falta de temor añadimos pecado a pecado. Y con el temor
nos alejamos de pecados públicos y secretos. Con el temor a Dios nos alejamos de pecados públicos, o sea que todo el mundo ve, y secretos, o sea que nadie nos observa, solamente Dios. Quiero leer Proverbios 16, versículo 6. Proverbios 16, versículo 6. Búsquelo en su Biblia y terminamos allí. Terminamos allí para adorar al Señor y darle gracias por este tiempo. Proverbios 16, versículo 6. Voy a leer una versión, de pronto usted tiene otra versión allá, no importa. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se quita el pecado, se expía el pecado, se quita. Y con el temor del Señor, el hombre malo se aparta del mal. Con el temor del Señor, los hombres malos se apartan del mal. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a apartarnos del mal? Cuando hay temor. Si no hay temor, las personas van a hacer y deshacer. Si no hay temor a Dios, yo como padre no puedo controlar a mis hijos. Usted como padre no puede controlar a sus hijos. Yo como líder, como pastor, no puedo controlar las ovejas, los jóvenes, las personas. Pero con el temor, dice ahí, los hombres malos se apartan del mal. Y eso es lo que Dios quiere, que nos apartemos del mal. Pero primeramente si hay temor. Si nos apartamos de algo y no hay temor, no va a ser algo fijo, no va a ser algo para siempre. Por eso hay personas que cambian por un tiempo. Cambian para que lo vea la novia, cambian porque quieren una bendición. Yo entré a la iglesia y cambié porque yo quiero a mi familia, yo quiero recuperar a mi familia, está bien. Pero ya la recuperaste, ya se acabó el temor. Hay jóvenes que entran a la iglesia porque quieren tener una novia y se guardan. Pero hasta que tienen la novia. Pero dice, con el temor del Señor. Ojo que dice del Señor. No dice el temor del hombre, sino el temor del Señor. O sea que viene de Él. El hombre se aparta del mal. ¿Quieres apartarte del mal? Vamos a rogarle a Dios que nos ponga su temor. Vamos a rogarle a Dios que nos ponga el querer y el hacer de su voluntad en nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y espero que meditemos en esa palabra de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias a Dios. Con tu temor, Dios, en nuestra vida, Dios. Que no tenga que ver el tiempo, el espacio, el lugar, las personas, Señor, sino que sea en todo tiempo, Padre. Que sea en todo tiempo, presentes, ausentes, Dios. Seamos para agradarte a ti, Dios. Sea que estemos presentes, sea que estemos, Dios, lejos, sea que estemos, Dios mío, en un lugar, Dios mío, donde nadie nos ve, Padre. Ahí, Dios mío, tú puedes observarnos, Padre. Sea que sean los pensamientos, mi Dios. Sea que sean las actitudes malas que nadie ve, Padre, pero que tú ves, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Tu palabra dice que tú pones el querer y el hacer por tu buena voluntad, Señor. Esto viene de adentro, Padre. Esto no viene de afuera, Padre. Esto viene de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque con la falta de temor, Dios, nos llevó a unir pecado a pecado, Dios. Pero un día por ti, por Jesucristo, por revelar a tu Hijo en nosotros, Señor, y por poner tu temor en nosotros, Dios, nos apartamos y nos estamos apartando, Dios. Ayuda a los jóvenes, Padre, a apartarse de pecados secretos, pecados que vienen, Dios mío, a la mente, a las actitudes, Dios. Pecados, Dios mío, sensuales, Dios. Pecados, Dios mío, en los pensamientos. Padre amado, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, solamente usted, oh Dios, puede ponerlo, Padre.
Te damos gracias, Dios, te adoramos, Dios. Y te bendecimos y te damos la gloria y la honra, Señor. Que tu palabra dé fruto, Padre, en la vida de cada uno, Dios. Te adoramos, Dios.